Si nosotros nos tratamos de centrar simplemente en lo futbolístico, en un análisis tenemos que tomar en cuenta muchas variables. Variables varias como por ejemplo cómo estuvo el equipo a nivel físico, a nivel mental, cómo se dio el desarrollo del partido, que esto por supuesto es especialmente importante en cuestiones de partidos de ronda de eliminación directa, o tenemos que fijarnos en varias cosas que son importantes para hacer un análisis. Sin embargo, si nosotros tratamos así a su vez de intentar hacer un análisis lo más profundo posible, llegaremos a la conclusión de que tarde o temprano tenemos que también tomar en cuenta la variable del arbitraje. El arbitraje es algo que es clave totalmente en el fútbol y es algo que puede cambiar el rumbo de un partido. Y por supuesto, pues no es algo que siempre se tiene que tener en cuenta y no se tiene que dejar de lado como alguna especie de extra o una especie de plus. No, o sea, es algo totalmente importantísimo, porque si alguien no llega a tomar en cuenta así, pues en el fondo no está analizando bien un partido. Bien. ¿A qué quiero ir con esto? Pues a que es importante en todos los niveles. Y por ende aquí quiero explicar por qué yo personalmente soy de, digamos, quejarme tanto y señalar siempre el tema de los arbitrajes a la hora de hablar de algo futbolístico, al hablar de un partido, al hablar haciendo un análisis general de una vuelta, de una temporada, de algún equipo en específico. ¿Por qué siempre tomo en cuenta el tema del arbitraje y por qué hablo, digamos, tanto del arbitraje y si de verdad tiene tanta importancia? Y bien, lo que me gustaría empezar a decir es que lo hago porque, como lo digo aquí, el arbitraje tiene una importancia muy grande. El arbitraje puede cambiar el rumbo de un partido y por eso hablo yo tanto del arbitraje. Ahora bien, vamos a explicarlo, pero primero hay que poner un ejemplo para ser un poco más práctico. Como lo mencioné en algunos de los videos anteriores, cuando tú vas a tener algún partido importante o vas a tener alguna ocasión decisiva donde se juega un título, pues tienes que evidentemente cuidar el tema de que en el arbitraje te vayan a arbitrar bien, y si no, tienes como mínimo que quejarte, porque eso sería lo peor, que te pasara algo y tú, en lugar de demandarlo socialmente, te dedicas simplemente pues a callar. O sea, eso es lo peor que podrías hacer. Un ejemplo de esto, pues lo que pasó en la temporada 2013-2014, cuando estábamos jugándonos la liga. Cualquiera que se dé cuenta y que se ponga a revisar qué fue lo que sucedió en aquellos tiempos, se podrá dar cuenta que se llegó al final de la temporada teniendo prácticamente casi una igualdad casi total en puntos entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. ¿Por qué? Bueno, pues porque claramente tuvimos una temporada un poco difícil y al mismo tiempo el Atlético lo hizo muy bien. Y al final resultó en que la igualdad, pues pequeños detalles iban a ser muy decisivos. Grabémonos esa palabra. Ante la igualdad, pequeños detalles son claves. A partir de aquí lo que sucedió es que llegamos casi igualados, al punto de que fue la única vez que yo en muchísimos años he llegado a ver que tanto un equipo que va líder como el que va sublíder lleguen a la última jornada jugando los dos directamente, lo que en la práctica, pues hacer una jornada de liga normal, pues realmente en la teoría pues es como una especie de final de liga. Entonces lo que sucedió es que empezamos a jugar tal y hubo en un momento un gol de Messi que nos anularon. Dicho gol de Messi, lo que anularon hizo que se altera el desarrollo del partido y que por ende pues al final termináramos perdiendo el partido. Ese fue el resultado de haber anulado un gol importante, y por supuesto al final nos costó una liga, cosa que fue un error arbitral, porque dijéramos, bueno, pero nos descontaron algo que nos tenían que quitar porque era un gol ilegal. No, nos descontaron el gol, por supuesto fuera de juego, pero en realidad no fue fuera de juego. En realidad Messi estaba totalmente habilitado. Dejaré alguna imagen por algún lado en algún momento. Estaba perfectamente habilitado, y al final lo que sucedió es que el árbitro del partido, Mateo Laos, un personaje que ya todos conoceremos dentro del fútbol español, pues lo que evidentemente reconoció un tiempo después es que se había equivocado y que ese gol era válido y que no tenían que anularlo. Entonces, por ende, que fue un error arbitral. Por ende, nos robaron. Una pequeña decisión nos costó una liga. Al final fue productivo porque, claro, generó una especie de ambiente de tensión que al final terminó con el Tata Martino destituido, lo cual, por supuesto, no es ninguna desventaja y es algo totalmente positivo, pero claro,
¿Dónde está el problema? Bueno, el problema más grande en realidad está en que el problema más grande aquí es que tú no tenías que haber sacado a Martino si ganabas o no una liga. Aunque ganara la liga, tú lo tenías que sacar porque no se estaba jugando bien. Tuvimos que perder un título para que se reaccionara, pero fíjense cómo una pequeña decisión arbitral hubiera cambiado la historia, como en una especie de efecto mariposa. Si nos contaban ese gol, ganábamos y seguramente se quedaba el Tata Martino otra temporada y no hubiera llegado Luis Enrique, lo cual hubiera dado en que no hubiéramos ganado un quintuplete en realidad en 2015. Fijémonos toda la historia que cambió la decisión sobre ese gol, el haber anulado ese gol, cómo cambió la historia. Bueno, aquí es donde se demuestra cómo ante la extrema igualdad del líder y el sublíder en puntos, que van a jugar que el líder y el sublíder juegan la última jornada, ambos con posibilidades de disputarse la liga, pues como ambos ante una extrema igualdad, una pequeña decisión marcó una enorme diferencia para que uno ganara y el otro perdiera. Tuvimos suerte porque la salida de Martino y bueno, pues sí, la salida de Martino y pues como tal el tema de pues bueno, de tener ahora tenía un buen entrenador que al final nos hizo ganar un triplete, pues al final fue productivo, pero ¿qué hubiera pasado si no? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de Bartomeu dar el campanazo al traer a Luis Enrique, pues se hubiera dedicado a pues digamos fichar a, no sé, pon tú a Valverde, Ernesto Valverde. Valverde es un gran entrenador, pero demostró en el Barça que no tenía autoridad ni liderazgo, lo cual dio un resultado terrible. Entonces, si nosotros ya lo vamos entendiendo así, ya vamos entendiendo en todo sentido cuál es la importancia y cuál es la importancia del arbitraje, pues lo que no tiene ningún sentido es que a la hora de jugar un partido no tenemos en cuenta el tema del arbitraje o por el contrario, que cuando se produce una injusticia arbitral llegue alguien a hablar de victimismo, porque claro, al final cuando uno habla por ejemplo de la prensa es un paranoico. Por el contrario, cuando alguien habla del arbitraje, ¿cómo suena? Pues suena como algún mal perdedor. Bueno, si perdiste es peor, porque eres un mal perdedor. Pero te escuchas mal a la hora de hablar del arbitraje, porque se escucha como que a pretexto. Estás poniendo pretextos. Un pretexto para mí es algo que una situación que influyó pero no lo suficiente, no es suficientemente determinante o no tiene el suficiente peso como para tener verdaderamente una crítica de peso. Vamos a poner un ejemplo. Si tú te caíste porque digamos te resbalaste, bueno, porque había yo que sé un gato por el otro lado pasando, pues oye, es una situación que a lo mejor te puede pasar, a lo mejor te tropiezas con el gato o yo que sé, o se te mete entre las piernas y te impide la movilidad y te hace tropezar, puede pasar cualquier cosa, pero claro, es que si el gato está por el otro lado y no lo estás tocando, pues no es una situación de suficiente peso, es un pretexto. Aquí es igual. Si tú en el fútbol pones algún como excusa algo, pues es algo que no tiene el suficiente peso. Tú puedes quejarte de, por ejemplo, pues del clima. Pues decir, oye, pues hacía mucho frío, hacía mucho calor y por eso perdí. Para mí eso, por ejemplo, sería un pretexto porque no estás dejando en claro, no es una situación de suficiente peso. Que se supone que el rival no juega también a las mismas temperaturas. Bueno, pues claramente se nota que aquí no hay la suficiente determinación. Pues aquí si nosotros hablamos del arbitraje, podemos notar que esto no es lo mismo. El arbitraje es una razón de suficiente peso, sí. Entonces, ¿es un pretexto? No. En el arbitraje, ganes o pierdas, porque claro, la gente cree que si pierdes es un pretexto y si ganas pues no lo es. No, realmente no hay que ser resultadista y tomar en cuenta el resultado de si es pretexto o no en función a si gané o perdí. Cuenta igual independientemente de si tú ganas o tú pierdes. Entonces, el tema del arbitraje siempre va a ser algo crucial, total y absolutamente crucial, y por ende hablar de arbitraje nunca es hablar de algún pretexto, o sería algún pretexto si tú dijeras, no, es que me sacaron una amarilla y por eso perdí. No, bueno, a ver, si te sacan una amarilla, salvo que te hayan expulsado al jugador, pues ahí sí, estás jugando con uno menos, eso es algo clave. Pero si no te expulsaron al jugador y tú dices, no, es que perdí por eso, pues ahí sí estamos en un pretexto. No porque el arbitraje sea algo de menos peso, sino porque la situación específica que se comenta no lo tiene. Pero si tú estás hablando de alguna especie de penalti, estás hablando de expulsiones perdonadas, estás hablando de manos que no se cobraron, estás hablando de fueras de lugar que no se cobraron, o por el contrario que se cobraron pero eran inválidos, que no tenían que haberse cobrado, pues claro, estamos
estamos hablando aquí ahora sí de cosas de suficientemente peso. El clásico de la primera vuelta, por mencionar ahora algún caso real más que un ejemplo. Nosotros vimos que en el clásico de la primera vuelta, cuando jugamos en el Bernabéu, lo que sucedió es que hicimos un gol y claramente pues lo que contó es que no era, o sea, era un gol que había entrado totalmente, pero no lo contaron. Pregunto yo una cosa, ¿eso no fue algo de suficiente peso en el marcador? El hecho de que te anulen un gol no es suficientemente importante como para que de verdad podamos hablar de arbitraje. ¿Es un pretexto que yo hable de algún gol anulado? Pues no, obviamente no, porque repito, estamos hablando de algo extremadamente importante de muchísimo peso, y es algo que se tiene que comentar, llegues tú a ganar o a perder. Entonces tiene muchísima importancia y todo esto nunca se tiene que hacer algo de menos. Y hablar del arbitraje, salvo que hables de algo que no fue crucial, hablar de arbitraje en acciones digamos muy determinantes nunca va a ser un pretexto. Cuando yo hablo, por ejemplo, de lo que pasó contra el Getafe, un penalti a Koundé que no se contó, que no se marcó. Eso claramente si tú, realmente un penalti, pues tú lo puedes anotar o lo puedes fallar, pero es más difícil meter un penalti que atajar un penalti desde mi punto de vista. Entonces lo más probable es que siempre, pues tal vez termine entrando. Si tú llegas a meter un gol extra y por un penalti, claramente la dinámica del partido cambia, porque el desarrollo ya cambia, porque el rival se va a ver con desventaja en el marcador, y ahí lo que va a hacer el rival es que va a empezar, pues tal vez si estaba conforme con el empate, cosa que obviamente es clásica en Bordalas, pues lo que va a hacer el rival es que va a empezar a salirse, va a intentar presionar alto, va a intentar venir hacia ti. ¿Y eso qué es lo que hace? Pues que obliga al rival a salir y por ende lo estiras en el campo, aparecen los espacios y ya todo cambia. Esta es la importancia, te altera la dinámica del partido, el desarrollo del partido. Entonces por ende sí podemos concluir que una cosa sí tiene el suficiente peso. Entonces cuando yo hablo de arbitraje no es que yo hable de arbitraje por mal perdedor, mal ganador o por pretextos, es porque el arbitraje siempre tiene una importancia mayor. Nos lo demostró ese ejemplo del gol anulado a Messi en 2014. Pero podríamos hablar de muchos ejemplos más. Podríamos hablar, por ejemplo, de lo que sucedió en la última eliminatoria de la Champions League. Por ejemplo, pues cuando expulsan a Araujo. Podríamos hablar de eso. Y lo extremadamente determinante que fue, por ejemplo, el tema de Araujo en esa eliminatoria. Que no es que yo le quiera echar la culpa, digo, es por mencionar algún caso. Ya sabemos que aquí, pues a la hora de perder siempre se individualiza, pese a que realmente lo que no se hace es colectivo. Y es un poco ventajista. Podemos mencionar aquí infinidad de ejemplos en múltiples partidos que siempre terminan con un marcador siempre influido por el arbitraje. ¿Por qué? Vamos a decir algo así. Y con esto termino. ¿Por qué? Si supuestamente el arbitraje no es algo de peso, como muchos nos quieren hacer vender y que quieren que no hablemos de arbitraje, ¿por qué entonces se quejan de algo como lo de Negreira? Lo de Negreira ya sabemos que son simplemente, pues bueno, unos informes arbitrales, y los informes arbitrales allí están. La prueba de que sí se pagó por eso. Pero por ejemplo, vamos a suponer que ese es un caso de corrupción arbitral. Si el arbitraje no tiene peso, ¿por qué se quejan entonces? ¿Entonces están poniendo pretextos acaso? ¿Por qué en su momento el Real Madrid tuvo una especie de interés en controlar durante 70 años el Comité Técnico de Árbitros, si el arbitraje no tiene ninguna importancia? Pues porque en el fondo obviamente el arbitraje sí tiene importancia. Tiene muchísima importancia y nunca va a dejar de tenerlo. Es importantísimo que nosotros tengamos esto en cuenta, porque si no, luego llegan y nos quieren engañar, y por supuesto quieren que esta clase de robos nunca se comenten. A partir de aquí, cada quien que saque las conclusiones que quiera sacar, pero el arbitraje sí es de importancia. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.